Refugio Espiritual les presenta al pastor Silvio Mojica para tratar temas cotidianos que afectan a las personas y ser analizados desde una perspectiva bíblica. Con ustedes, el pastor Silvio Mojica. En este momento vamos a compartir la palabra que tenemos para este día. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Mateo 21, 28 al 32. La parábola de los dos hijos. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto no os acercasteis después para creerle. Mis amados, esta parábola de los dos hijos es una enseñanza respecto a los que hacen la voluntad de Dios y los que no la hacen. Pero para poder entender esta parábola, nosotros deberíamos irnos al mismo capítulo 21 y leer del 24 al 27. Porque como pueden notar, aquí Jesús está expresando esta parábola a alguien. Una conversación que quedó inconclusa y la utilizó Jesús, esta parábola, como forma de iluminar, de aclarar a aquellos con quienes conversaba. ¿Y quiénes eran aquellos con quien Jesús conversaba? Pues leamos del 23 al 27, voy a leer. Cuando vino Jesús al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá por qué no le creísteis. Y si decimos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: yo tampoco os digo con qué autoridad hago estas cosas. Cuando leemos esto, debemos llegar a la conclusión de que cuando nosotros no somos sinceros delante de Dios, si no somos sinceros delante de Dios, tampoco podemos esperar la respuesta correcta. Este relato debe llevarnos a nosotros a cuestionarnos
en cómo reaccionamos nosotros cuando estamos en algún ambiente en el cual alguien comenta de la palabra y sabemos que lo que está diciendo es verdad, pero resulta que lo que está diciendo nos confronta. Lo que nos está diciendo es algo que aunque conocemos que debemos hacerlo, pero no lo hacemos. Muchos de nosotros, con humildad, pues podemos aceptar la corrección y entender que Dios nos está hablando. Pero también pudiéramos entonces reaccionar como reaccionaron ellos, cuestionar al que habla. No nos detenemos a analizar si lo que dice esa persona es para nuestra edificación o simplemente decimos no, porque eso es por mí que lo está diciendo. Y ese era el comportamiento de aquellos que estaban llamados a predicarle al pueblo. Y como todos sabemos en los evangelios, para que se cumpliera la promesa de la venida del Mesías, pues Dios iba a enviar delante del Mesías un profeta que fue Juan el Bautista. Y este profeta llamó al pueblo y a los líderes de ese entonces al arrepentimiento. Al arrepentimiento, predicó sobre el arrepentimiento. ¿Para qué? Para que cuando Jesús viniese, ya el pueblo supiera que ese era el camino que debían seguir. Porque el mismo Juan describió que detrás de él venía uno, esto es parafraseando con mis palabras, mucho más poderoso que él. Uno del cual él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Así lo describía Juan. Sin embargo, aquí ellos cuestionan a Jesús diciéndole que con qué autoridad predicaba eso, enseñaba eso. Entonces Jesús, entendiendo y conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: yo les voy a responder si ustedes me responden primero lo que les voy a preguntar. Fíjense que cuando Jesús los confronta con la pregunta del evangelio de la predicación de Juan el Bautista, pues ellos maquinan primero y dicen: si decimos que es del cielo, que eso venía de parte de Dios, la pregunta de él será: ¿por qué no le creímos y lo seguimos? Pero si decimos que eso era prédica de hombre, entonces el pueblo que estaba ahí presente no iba a aceptar esa expresión de ellos, y entonces el pueblo les iba a reclamar. ¿Por qué? Porque el mismo testimonio de Juan había llevado a la convicción al pueblo de que eso venía de Dios. Entonces ellos estaban entre la espada y la pared. No se atrevían a decir que era del cielo, porque entonces iba a quedar evidenciado de que ellos habían sido desobedientes. Pero no se atrevían a decir que era de los hombres, porque los que estaban presentes, el pueblo que estaba presente, conocía el testimonio de Juan. Y esto debe llevarnos a nosotros a autoevaluarnos cómo obramos, cómo decimos delante de las personas acerca de nuestro testimonio. Porque muchas veces podemos hablar muy bien de lo que somos como cristianos. Sin embargo, donde quiera que nos movemos, pues nuestro testimonio deja mucho que desear con respecto a lo que nosotros decimos que creemos. Entonces, aquí es donde Jesús completa
este episodio con la parábola. Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Aquí vemos un escenario diferente, pero que de una u otra forma puede arrojar luz al caso que estábamos tratando acerca de los escribas y los fariseos con relación a Juan el Bautista. Y aquí hay un hombre que tiene 2 hijos y le dice a uno que vaya a la viña a trabajar a su viña, y le dice que no, pero después va. Y de eso se trataba la predicación de Juan el Bautista. Él vino a llamar al arrepentimiento. Sin embargo, los escribas y los fariseos y los maestros de la ley que escucharon la predicación de Juan el Bautista, muy pocos de ellos lo siguieron. Sin embargo, los publicanos y las prostitutas, que más adelante se mencionan, dieron evidencia de arrepentimiento, porque ese tipo de persona que era rechazada por el pueblo, cuando fue confrontado con la palabra, eran las personas que se esperaba que menos respondieran. Sin embargo, dice la palabra que estos recibieron la palabra y se arrepintieron. Sin embargo, los escribas y los fariseos, que eran el sector que representaba la iglesia en ese entonces, a pesar de conocer la autoridad con que Juan predicaba, no le siguieron. Y esto mismo puede pasar con muchas personas que a veces escuchan una predicación y entienden que se sienten identificados con ella. Y dicen: wow, qué palabra. No, ya yo entendí. Dios me está hablando. Sin embargo, después de escuchar estas palabras, pues siguen haciendo lo mismo. Y eso pertenecen a ese mismo grupo de el que dice que no va y va, y el que dice que va y luego no va. Entonces, ¿cuál es el punto al que queremos llegar? Hacer la voluntad de Dios. Y esta parábola nos alerta para que seamos cuidadosos en la forma en que actuamos en cuanto a la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios en este caso? Que recibamos su palabra y la pongamos en práctica, pero que seamos cuidadosos con el testimonio que nosotros mostramos hacia los demás. Que nosotros seamos creíbles, que si nosotros a alguien le predicamos respecto a algo, que procuremos que eso que nosotros le decimos a las personas que deben hacer, que ellos puedan ver en nosotros, que nosotros lo practicamos. Porque en ese entonces había un problema en cuanto a los fariseos y los escribas y los maestros de la ley, que simplemente tenían los títulos. Sin embargo, su testimonio no se correspondía, con lo que ellos predicaban. Entonces nosotros tenemos estos relatos en la Biblia para que nosotros nos guiemos, para que nosotros podamos poner en aplicación las cosas que Dios demanda. Hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? Predicar su palabra y ponerla en práctica. Que aquellos consejos, aquellos principios que nosotros encontramos
que Dios espera que nosotros practiquemos, que la gente pueda ver. Porque si nos vamos a Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Seamos cuidadosos con eso. Muchas veces somos ligeros en aconsejar a otros de cosas que nosotros no practicamos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, podemos caer en este grupo, porque quedamos bien delante de las personas, pero ¿cómo estamos quedando delante de Dios cuando nosotros no practicamos lo que predicamos? Por eso se sintieron allí atrapados los escribas y los fariseos, porque ellos intentaron como deslucir lo que Jesús estaba haciendo. Y Jesús estaba enseñando. Y si la Biblia dice que estaba enseñando, era porque estaba edificando. Y posiblemente esta edificación que estaba dando a los que estaban presentes allí, de alguna manera confrontaba a los escribas y a los fariseos. Por eso vino la pregunta. Entonces aquí Jesús les responde con la parábola y les dice, como diciéndole, ¿por qué me cuestionan? Si es sencillo lo que estoy planteando. Si representamos a Dios en la tierra, lo correcto es que nosotros hagamos lo que Dios dice que debemos hacer. Porque no basta con que nosotros digamos que hacemos y al final no hacemos. Va a quedar evidenciado como pasó en la parábola de los dos hermanos. El que dijo que no iba al final fue. Entonces, aquí en ese grupo caen los publicanos que eran odiados por el pueblo, pero también las prostitutas que por su inmoralidad también eran personas rechazadas por la sociedad. Si nosotros nos vamos al libro de Lucas, capítulo 3, versículo 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Evidencia de lo que Jesús les decía a estos fariseos. ¿Cuándo se lo dijo? En el versículo 32, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. En el mismo evangelio de Mateo, en el 23, versículo 3, oigan lo que decía Jesús de los fariseos. Esto fue después de este episodio. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Que los publicanos y las prostitutas se convirtieron. Entonces, sin embargo, ellos que vieron que los que eran la vergüenza de la sociedad siguieron a Juan. Mas sin embargo, ellos que aparentemente eran los portadores de la verdad, no le siguieron. Entonces aquí Jesús le está diciendo que se cuidaran de eso. Primero, ¿qué es lo que tenemos que observar? ¿Quiénes están viniendo al arrepentimiento? Porque muchas veces nos creemos que no lo necesitamos. Sabemos que andamos mal. Sabemos que no estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, cuestionamos cuando alguien le pregunta y cuando alguien lleva luz a aquel que vive en oscuridad.
Si por hacer eso has encontrado alguna oposición, porque muchas veces puede pasarnos a nosotros mismos también, que queriendo hacer lo correcto, usted va a encontrar oposición. Quizás alguno de nosotros que tuvo algún pasado y en algún lugar ha predicado y alguien ha recibido la palabra, es posible que alguien, que otra gente haya opinado. Tú te vas a llevar de fulano, tú no te acuerdas que fulano lo que vivía haciendo tal cosa y ahora quiere primer más serio que todo el mundo. Ahora después que se convirtió es el más serio. Si has escuchado eso de ti, no te aflijas. Ese es el trabajo del enemigo, poner gente en contra. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Obrar con la sabiduría que obró Jesús allí. Cuando alguien te quiera menospreciar, cuando alguien te quiera debilitar, cuando alguien intente ridiculizarte, entonces, si estás haciendo lo correcto, debes saber que eso es parte del trabajo del enemigo. Pero también debes estar convencido de que si el enemigo se levanta contra ti es porque está siendo usado por Dios. Aunque en principio hayas dicho que no y al final fuiste, muchos viven diciendo que van y después no van. Porque estos fariseos entendían quién era Juan, pero no fueron. Sin embargo, los publicanos y las prostitutas tenían razones de sobra para no ir. ¿Por qué? Porque el publicano tenía la comodidad, porque vivía de la extorsión, tenía poder e influencia, dinero. Sin embargo, renunciaron a eso y se arrepintieron. Las prostitutas vivían del placer, obtenían lo que querían por esa vía. Sin embargo, cuando les fue predicado, se arrepintieron y dejaron de hacer lo que hacían. Sin embargo, los fariseos y los escribas no lo hicieron. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? Vayamos a Efesios 5:17, que nos exhorta. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Pero también si nos vamos al 6, versículo 6, otra exhortación, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Si está siendo cuestionado porque está llevando la palabra a alguien para abrir sus ojos, para sacarlo de la oscuridad y llevarlos a la luz, y encuentras oposición, primero, si sabes que estás haciendo lo correcto, no te aflijas. Al contrario, gózate. Gózate. ¿Por qué? Porque el enemigo está intranquilo. El enemigo está intranquilo y a eso es que estamos llamados. Podemos estar limitados por el encierro, podemos saber que ya no podemos hacer las cosas que hacíamos antes. Sin embargo, tenemos las herramientas para hacer llegar palabra a cualquiera, no importa dónde esté. Y este es uno de los mejores ejemplos. Podemos llamar a un amigo, a un familiar y compartir con ellos una llamada como esta y predicarle. Porque a veces queremos hacerlo y estamos esperando que llegue ese momento. Hermano, ore y pídale al Señor que le muestre a alguien. Y lea la palabra y exhórtele a alguien. Fulano, ¿me puede dedicar 5 minutos? Mira, te voy a llamar a las 4 si sabemos que es una persona ocupada. ¿Me puede recibir una llamada a las 4 o a las 5? Quiero compartir algo breve contigo. Y compartir un mensaje. Hermanos, a eso estamos llamados. No dejemos de hacer la obra porque nos van a criticar. No dejemos de hacer la obra porque el enemigo se va a oponer. No dejemos de hacer la obra porque hayamos tenido un pasado del cual no queremos hablar y del cual muchas veces nos avergonzamos. Aunque digamos que no, terminemos
diciendo que sí. Y ya para finalizar, vamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, el cual dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amados, seamos cuidadosos. ¿En qué estaba puesto el corazón de los escribas y de los fariseos? En el mundo. ¿Por qué? Porque vino Juan y les predicó, y ellos vieron la verdad, pero no se arrepintieron. Sin embargo, aquellos que estaban en el mundo, los publicanos y las prostitutas, abandonaron el mundo y siguieron la palabra. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos agradando? Las cosas que hacemos, predicamos simplemente para que nos escuchen, pero vivimos como el que no conoce a Dios. ¿O predicamos porque sabemos que es el camino verdadero que hemos encontrado y queremos compartirlo con aquellos que no conocen a Dios? Hermanos, Dios espera no solamente que prediquemos la palabra, sino que nuestro testimonio refleje lo que predicamos. Por eso, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que, amados, pídale a Dios que le muestre a alguien y comparta, propóngase cada día compartir una palabra con alguien. Porque muchas veces no queremos predicarle a la gente porque entendemos que no se van a convertir. El que anda atado a algún vicio, a alguna debilidad, muchas veces el Señor nos lo muestra. Y decimos como después, no, que no me siento preparado. Pídale sabiduría a Dios, hermano. Pídale sabiduría a Dios. Porque usted puede ser el canal de bendición. No deje de ser ese canal de bendición para aquellos que están en oscuridad. Quizás usted siente que no está preparado, pero hay uno que no está interesado en llamar a los preparados, sino preparar a los que llama. Si usted abre su corazón y se entrega con sinceridad, Él le dará las herramientas adecuadas para llevar la palabra a aquellos que andan en oscuridad. Y cuando haga esto, entonces quedará comprobado que usted está haciendo la voluntad de Dios. Y el que hace la voluntad de Dios es aquel que permanece para siempre. Que Dios les bendiga.